Jóvenes, ¿cómo están? Iniciamos ya las clases virtuales. El día de hoy tenemos para el Círculo 1 el primer tema, que es el Tratado Fronterizo del Perú, ¿correcto? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que vamos a explicar por vía PowerPoint los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Y con el cursor, que es el mouse, vamos a poder observar acá 1, 2, 3, 4, 5 tratados, ¿correcto? Estos tratados mayormente se han dado desde la época del primer militarismo hasta aproximadamente el cuarto militarismo, ¿sí? Entonces, entendemos que nosotros, en este caso voy a hablar por parte del Perú, entendemos que nuestro país, Perú, era así como tú puedes verlo, ¿no? Era así, enorme, grande, desde la época del virreinato. E incluso la parte que estoy señalando aquí, esta partecita que ves aquí donde dice Ecuador, la mitad era de nosotros, de Perú, era el territorio de Guayaquil. Entonces, con el tiempo, aproximadamente en 1834, Guayaquil ya se cansa de la forma en cómo el Perú vivía. El Perú prácticamente pues tenía conflictos militares, había abundante pobreza, eh, nace una guerra entre dos partidos políticos de esa época, entre los conservadores y liberales, y explota una guerra civil. En ese conflicto que el Perú posee, automáticamente, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el Perú, con una batalla que se llama el Tratado de Guayaquil y la batalla de Perú con Ecuador, Quito en esa época, Guayaquil se va y formaría lo que es el país de Ecuador. Ese sería el primer chau a una provincia importante que era por la parte norte del Perú, Guayaquil. ¿Sí? Ahora, por otro lado, jóvenes, también tenemos la parte que ves acá, ¿no? Ecuador. ¿Ves la parte que se cedió este territorio que está acá a Ecuador? Era de Perú. Que eso lo vamos a explicar ahora con la diapositiva. Acá ves Colombia, mira la parte norte que lo perdemos con el Tratado Salomón Lozano, aproximadamente en 1822. ¿Ves la parte que está acá en Brasil? Esta parte de Brasil es lo que todo este territorio se va a ceder, ¿sí? A partir de 1903 hasta el año 1909, donde se firma realmente el último tratado, ya fuera del problema que tiene Perú con Brasil. Lo que nos interesa es cuánto territorio Brasil nos ha quitado, así como también Bolivia con un tratado llamado Polo Bustamante, mira todo lo que nos quita, ¿no? Y lo más triste, ¿no? Y que hasta el día del año 2014 Chile nos seguía molestando por esta parte sur, lo que hoy en día tenemos ya perdido, ¿no? Y es parte de que en la zona sur es algo triste que nosotros estamos perdiendo territorio, pero también, como ves en la parte de acá del cursor, vemos aquí las 200 millas, en donde nosotros hemos ya ganado un paralelo más a 56 millas, que eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿sí? Ahora mira, ve, con el transcurso de los años, ¿qué sucede? Sucede que prácticamente tenemos este suceso importante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que entender el Perú, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos como conocimiento que el Perú es una república de forma democrática, es un estado unitario, por tal motivo el Perú es uno de los países independientes que no pueden recibir el apoyo de ningún otro país, salvo con el proceso económico que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero el Perú es un país inalienable, o sea, no puede ingresar ningún otro territorio en el cual puedan invadir al territorio peruano. A un costado vemos cómo era nuestro hermoso país, e incluso antes de 1825, mira qué tan grande era el territorio del Perú, ¿no? Acá lo puedes ver, ahí está, ¿ves? Mira el territorio del Perú, ¿sí?
Ahora, mira aquí. Todo este espacio que está de amarillo era del Perú. Y una pequeña proporción que estoy aquí marcando era Guayaquil. Algo que se va, que algo te lo expliqué hace un momento, ¿sí? Ahora escúchame. Hablando actualmente del Perú, mira el porcentaje que tiene el Perú, ¿no? Esta es toda la superficie que tiene el Perú. Ahora, ¿de dónde se mide esta superficie? Se mide desde el punto que ves acá al punto que se encuentra aquí, lo cual indica que es una línea de forma vertical. Va desde la selva hasta lo que hoy es Tacna, ¿ya? 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cómo se suma la parte del litoral en la parte ancha? Es coger aquí, desde la punta Balcones hasta el río Gea de Brasil. Y de ahí tenemos el mar, que son las 200 millas marítimas, pero en realidad no son 200 millas marítimas, sino que lo convertimos a kilómetros, ¿no? 2.000 kilómetros, 776.410.57 kilómetros. Ahora, en el perímetro, ¿qué cosa es el perímetro? Es el espacio vital. Hoy en día está protegido por la FAP, ¿correcto? La Fuerza Aérea del Perú. Ahora, acá tenemos algunas zonas limítrofes, por ejemplo, el Perú con Colombia, que es el río, el nudo de Pasto, el río Ancasmayo. Tenemos una cordillera que defiende al Perú. Esa cordillera se llama la cordillera del Cóndor. Es un hito natural, jóvenes. ¿Por qué decimos que es un hito natural? Porque gracias a ese hito, ya, escucha bien, gracias a ese hito natural, podemos explicar un poco qué cosas son los hitos. Los hitos pueden ser de dos maneras, ¿ya? Un hito natural que puede ser una montaña, una cordillera, un barranco, un río, ¿correcto? Ese hito natural te indica hasta dónde está un país y el otro país hacia el otro extremo, ¿correcto? Ahora, para que se respete esa línea fronteriza llamada hito, línea de frontera, debe existir un tratado. A ese punto es lo que yo voy. Te vuelvo a repetir, entre Perú y Colombia está la cordillera del Cóndor, ¿sí? El río Ancasmayo. Pero ¿cómo Perú y Colombia pueden respetar esa partecita que ves, esa línea fronteriza, a través de un hito? Ese hito se va a establecer con un tratado, ¿correcto? Continuamos. En la parte sur tenemos a Perú con Chile, que es el hito número 1, ¿correcto? Ese hito número 1 es el hito de la Concordia. Ese hito de la Concordia prácticamente sería el hito que está en la parte sur, o sea, Tacna. De Tacna, Punta de Camarones, ese es el hito número 1. Ese hito no es un hito natural, es un hito artificial. Es un bloque de piedra. Algunos hitos lo han modificado y es una columna de cemento. Mide 1,30 m de alto. Aproximadamente tiene entre casi 80 centímetros de ancho a 90 centímetros de ancho. Explica el nombre de los presidentes que elaboraron ese tratado y posteriormente, hecho el tratado, ya se respeta esa línea fronteriza. Pero ¿qué pasó? En 1997, después del tratado Itamaraty que se había firmado entre Perú y Ecuador, Ecuador cometió un grave error, pues, ¿no? Hay una línea de frontera que es el río Zarumilla. Ecuador torpemente lo que hace es, para que los peruanos no pasen esa línea, empiezan a colocar minas en el suelo, las famosas minas personales. Estas minas mataron a muchos peruanos. Entonces, ¿qué sucedió? Al ver que estas minas estaban matando a mucha gente, automáticamente
En 1997 se encontraba el segundo gobierno de Alberto Fujimori, pidió un envío a la OEA, llegaron inspectores a la OEA y posteriormente dijeron no, no puede haber estos actos vandálicos porque prácticamente puede ser un atentado ante los derechos humanos. Y solucionado el problema, ya Ecuador respetaría el Tratado de Itamaraty, el Acta de Brasilia, y volvería la paz y la tranquilidad entre Perú y Ecuador, entre Perú y Ecuador. Posteriormente, el agua que hay en esa zona explota el conflicto de que las minas ya no serían en la tierra, sino, nuevamente te repito, va a ser en el agua, que las minas van a enviarlos en el agua. Entonces, producto de eso, las minas en el agua ya prácticamente también lo van a sacar, y es por eso que ya explota una guerra que llega a su fin con el Acta de Brasilia, ¿ya? En la zona sur va a estar el río Biobío, o sea, ese va a ser frontera con Bolivia. En el sureste con Argentina sobre las zonas del Valle de Tucumán. Ahora, te voy a explicar por la zona oeste el Océano Pacífico, ¿sí? Recuerda que hay dos términos que tú tienes que manejar bastante en el aspecto del agua, o sea, las 200 millas. ¿Por qué te digo esto? Porque las 200 millas equivale a decir que son las 200 millas del mar peruano. Pasado las 200 millas del mar peruano ya viene a ser aguas internacionales. ¿Me entiendes? Entonces, si decimos 200 millas y pasan las 200 millas son aguas internacionales, eso quiere indicar que tú ya no puedes ingresar a las 200 millas, pero eres libre de navegar en aguas internacionales. ¿Correcto? Sigamos. Vamos a explicar los tratados país por país, ¿correcto? Acá, como tú puedes ver, Perú-Brasil, ¿ya? Es un tratado, límites y comercio y navegación, firmado el 8 de septiembre del año 1909, el Río de Janeiro, Brasil, ¿correcto? Ya. Ese tratado se dio durante el gobierno del presidente Augusto Beleguía, su primer gobierno, ¿correcto? Ahora escúchame bien. En este tratado ya sabes qué territorio se perdió, ¿correcto? Ahora, hay un tratado, el tratado Río Branco y Velarde, en el cual ese territorio que se pierde en esa época, que es la zona de Brasil, es un tratado que lastimosamente el Perú pierde mucho territorio porque Brasil quería quedarse desde Loreto, Pucallpa, Madre de Dios, quería quedarse con todo ese territorio. Entonces, ¿qué sucede? Para que Brasil no nos quite toda la selva, se firma ese tratado llamado Velarde Río Branco. Hoy la línea de frontera sería el río Geat. No te olvides, el río Geat. Pasamos al siguiente tratado. Este tratado es Perú-Bolivia, ¿sí? Tenemos el tratado Polo Bustamante. El tratado Polo Bustamante es el tratado con el cual Bolivia nos quita una muy buena proporción que está por debajo de Madre de Dios y el Cusco. Ese territorio antiguamente se llamó la Comandancia de Charcas. Esa Comandancia de Charcas indicaría que automáticamente ese gran fragmento pasaría a lo que hoy es Bolivia. Ahora, por historia, Bolivia nace a partir del año 1825. En esa época, quien gobernaba Perú, gobernaba Simón Bolívar. Para 1825, el fragmento de Chuquisaca a La Paz, Charcas, se lo entrega a Antonio de Sucre. Y Antonio de Sucre le coloca el nombre de
Bolivia, en honor a Simón Bolívar, ¿ya? Pasamos al Tratado de Colombia. El tratado es Salomón Lozano, ¿ya? De Loreto al norte se va a encontrar dos zonas, ¿sí? Dos zonas. Uno de ellos se llama La Pedrera y otro se llama la zona de Leticia. Para 1922, en el segundo gobierno de Augusto de Leguía, se estaría perdiendo este territorio, ¿correcto? Obviamente que Perú pierde una muy buena producción de té, café, cacao, tabaco, canela, clavo de olor, hasta incluso en la zona de La Pedrera se han encontrado yacimientos de carbón. Desgraciadamente ya hemos perdido ese territorio, ¿no? Continuamos aquí con el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón es el tratado firmado entre Perú y Chile. El primer Tratado de Ancón se firmó en 1883, después de que explota la Guerra del Pacífico, 1879, 80, 81, 82, 83. Después de 5 años de guerra, con el Tratado de Ancón se estaría firmando pues este tratado con el cual el Perú es afectado porque pierde Iquique, Tarapacá y Tacna y Arica pasaría a Chile por un plazo de 10 años. Lastimosamente, 1893, Manuel Candamo gobernaba, no devuelven Tacna ni Arica. ¿Cuándo lo van a devolver? Con el famoso Tratado de Lima, en el cual se da la reincorporación de Tacna, 28 de agosto de 1929. Perú y Ecuador. Este conflicto explota en el año 1994, diciembre de 1994, dura hasta abril del año 1995. Hay un protocolo de Río de Janeiro con el cual vienen países oidores, viene Estados Unidos, viene Inglaterra, Brasil también entra como un país intermediario para que termine la guerra. Producto de este conflicto militar se firma un tratado en el año 1997 que es el Tratado de Itamaraty, ¿correcto? Este Tratado de Itamaraty sería un tratado por el cual automáticamente pues estaríamos hablando de que el Perú en la zona que hoy conocemos como Zarumilla, a 100 metros el Perú va a ceder 1 kilómetro cuadrado que pasaría a la zona de Ecuador hasta el día de hoy. Entonces Ecuador acepta este tratado y tranquilamente se firma la paz con el Acta de Brasilia. En Ecuador se firmaría en el Palacio de Itamaraty el Tratado de Paz entre Ecuador y Perú, ¿sí? Y a partir del 27 de enero de 1914, hace aproximadamente 6 años atrás, con la Corte de La Haya, el Perú automáticamente estaría ganando 56 millas más, algo que te estaba explicando al inicio de la clase, 56 millas más en la zona sur. Hasta el día de hoy a Chile le duele que haya perdido este territorio, pues. A pesar de que es mar, pero ¿por qué le duele más que Chile haya perdido esos 56 millas? Es que Chile entraba a esas 56 millas porque hay un tratado anteriormente. En el año 1868, el Perú era prácticamente el dominante de no 200 millas, sino cerca de 320 millas. Y en la Guerra del Pacífico es donde limita ese espacio territorial y deja solamente 200 millas que posteriormente Ramón y Ribeiro lo va a declarar como las 200 millas del mar peruano. ¿Correcto? Ahora, mira aquí. Aquí tenemos claramente cómo nosotros podemos observar el triunfo
de Perú sobre Chile en la Corte de La Haya. Aquí ves este espacio que está acá, que estoy marcando con el cursor. Ves que de Perú, esta línea, ¿ya? Esta línea de Tacna, acá dice, ¿no? Punta marítima fronteriza, ya. De aquí para aquí, a toda esta recta, serían las 200 millas. Pero de aquí hacia abajo, este espacio circular que estoy haciendo con el cursor, es lo que el Perú le gana a Chile por un juicio internacional en la Corte de La Haya. ¿Ya? Ahora, antes de concluir la tarea que te voy a dejar ahora, entiende algo. ¿Qué son hitos? Los hitos prácticamente son lo que viene a ser dos maneras de cómo establecer hitos. ¿Sí? Ya. Un hito natural y un hito artificial. Para que puedas entender mejor, los hitos son líneas de fronteras, tanto natural o artificial, entre dos países o más países. Los hitos son muy importantes porque es una línea fronteriza que ningún país puede ingresar. Perú, ¿cómo protege las líneas de fronteras? Con policías de fronteras. E incluso los policías están protegidos por el ejército. Entonces, en esa línea de frontera es donde prácticamente ahí se puede decir que el Perú defiende a otro país con las líneas de fronteras. Los hitos son dos tipos de fronteras, ¿ya? Los hitos. Un hito natural, que es un hito que puede estar conformado por una laguna, un río, una cordillera, una montaña, ¿sí? Ese es un hito natural. Hasta incluso un barranco puede ser una línea de frontera. Pero también tenemos hitos que son de formas de bloques de cemento. Estas dos maneras de hitos ayudan para que el Perú pueda defenderse de cualquier invasión extranjera. No solamente los hitos están por tierra, sino también en el mar encontramos boyas. Esas boyas indican hasta dónde está ubicada las 200 millas, que es por mar. Y el espacio geográfico, el espacio aéreo, está protegido por la FAB, lo cual los aeropuertos tienen una antena. Esas antenas de conexión sirven para detectar cualquier tipo de avión que esté ingresando sobre el espacio geográfico. Cuando un avión extranjero está ingresando sobre ese espacio geográfico, no se identifica, automáticamente de los mismos aeropuertos dan ese aviso a la FAB y la FAB despegan aviones cazas para detectar a ese avión extranjero. Hasta tienen la función de bombardearlos y derribarlos, ¿sí? Entendido esa pequeña observación, te voy acá a explicar qué es lo que vas a hacer tu tareita, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice, elabora un mapa conceptual sobre la pérdida de Guayaquil. Acá te estoy dando un ejemplo. Acá, por ejemplo, vas a poner la pérdida de Guayaquil, ¿sí? Ya. Biografía, ¿sobre qué? Sobre Guayaquil. ¿Qué cosa era Guayaquil? ¿Dónde se ubicó? Si hubo un presidente ahí. O sea, una pequeña biografía de Guayaquil, ¿correcto? Ya, acá, espacio geográfico de Guayaquil, ¿sí? Aquí, ¿qué vas a colocar? Trabajo sobre Guayaquil. Tiene museos, tiene ruinas, y aquí cómo se, Guayaquil cómo se desintegra, cómo se va de Perú, ¿correcto? Jóvenes, entonces, hasta ahí sería la clase.